en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 10 minutos. Arrancamos rápidamente el programa de este viernes 28 de junio. Ya se nos fue el mes. Saludamos a quienes a esta hora se comienzan a conectar poco a poco a nuestras transmisiones de viernes de Corea del Centro. Acomódense porque tenemos harto tema en la pauta recargada para el día de hoy. El debate presidencial en Estados Unidos, cómo va la discusión sobre el alza de las tarifas eléctricas, la parada de carro del ministro Marcel al presidente de la CMPC. Eso y mucho más junto a la estrella de los viernes, ya lo van a pasar a ver en pantalla. Ahí está Iván Weissman y Rodrigo Castillo. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo estáis, Fran? Muy bien. Efectivamente, una semana muy noticiosa. Intensa. Así que nos va a faltar tiempo. Iván, ¿cómo estás? Oye, Fran, bueno, primero, discúlpanos a la audiencia de empezar tan tarde. Sí. Pero bueno, hubieron problemas técnicos que espero no vuelvan a suceder. Y sí, pues se acabó junio, se acabó la primera mitad del año. Rápido. No, y además, mira, se acaba julio y ya se acabó el año. Porque en agosto ya se viene el 18. De septiembre. Y después de septiembre hay que empezar a ahorrar plata para comprar regalos de Navidad. Es un mes de año. ¡Ay, qué rápido! Así es. Rápido. Oye, mira, Fran, acá con esta mirada a Corea del Centro, hay efectivamente, no sé por dónde empezar, pero creo que lo primero, porque está infectando los mercados y la gente nos mira y pregunta. Yo tuiteé anoche tarde porque nace allá había el desastre, bueno, desastre depende de cómo lo diga, yo acá lo he dicho varias veces, el desastre que fue el debate presidencial de Estados Unidos. Comunicacionalmente pocas veces he visto algo tan contundente en que un candidato le gana al otro. La verdad que el fondo, yo lo he dicho acá, creo que con Rodrigo lo dijimos, yo soy demócrata y la mayoría de las cosas que quiere hacer el expresidente Trump y ahora probablemente el próximo presidente de nuevo, van en contra de lo que yo creo debe ser el debate público, etcétera. Biden, el fondo de sus políticas creo que ha sido buena, pero comunicacionalmente el debate fue un desastre. O sea, yo creo que ni siquiera un meme hubiese sido tan categórico. Fue contundente la victoria comunicacional. Sí. Se habla hoy día en diarios serios en Estados Unidos de una intervención. A diferencia del sistema nuestro, para los que no conocen, es muy difícil. Un partido en Estados Unidos tiene mucho menos poder que un partido político en Chile para nominar un candidato. Normalmente es una cosa mucho más personalizada y sobre todo si ese candidato es el actual presidente que está en la Casa Blanca con una economía que crece con desempleo bajo y inflación controlada. Entonces se hace muy complicado intervenir, pero ahora se está pensando intervenir después de ayer. Y que fue tan tanto el New York deprimente. Times, que es un diario progresista, como el Wall Street Journal, que es un diario no progresista, hablan con altas fuentes de que es realmente una posibilidad. Sería una de las primeras veces en la historia moderna. Sí. No me sé toda la historia de Estados Unidos de los 1700 Que yo recuerde que hayan bajado al presidente. No, en la historia moderna no. El único presidente que no ha terminado su mandato fue Nixon, que lo iban a hacer el juicio político, que él renunció antes de que lo sacaran. Y los otros, cuando se dan cuenta que no iban a ganar, se salen solos. Pero en este caso sí inédito. El mercado fue contundente. El mercado cree que salvo un milagro va a ganar Trump. El dólar se disparó esta mañana, no sé cómo está en Chile, cómo abrió en Chile, pero en los mercados europeos y asiáticos se disparaba. Y más si a uno le gusta o no Trump, como Trump promete bajar impuestos, etcétera, guerra con China, cuando hay riesgo, la gente se va al dólar. No sé si se cree que va a haber más inestabilidad. Así que el dólar es como el barómetro, y eso sí lo otro que es malo para Chile, que las tasas de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos también por lo menos hasta las media hora atrás, cuando chequeé la última vez también, subían. ¿Qué significa en la práctica para nosotros hoy día? Que bueno, que mayores presiones inflacionarias para Chile con una tasa más alta, un dólar más alto y menos espacio para el Banco Central. Pero bueno, desde el punto de vista político, lo hemos hablado acá, genera nuevamente muestra lo dividido, lo agrietado, el triunfo de los populismos, etcétera. Pero bueno,
Sí. Veremos lo que pasa. No sé cómo lo viste tú, Rodrigo. Mira, O Fran yo también, debo decir perdón. dos cosas. La primera es que en más de un momento cambié el canal. No podía más. Después volvía no sé, porque me sentía obligado. Tuve una sensación de vergüenza ajena permanente durante... Yo, a diferencia de Iván, que vivió en Estados Unidos, que probablemente tenga derecho a voto en Estados Unidos, yo solo viví un muy breve periodo de tiempo de mi vida en Estados Unidos cuando era estudiante. Eh, pero al igual que Iván, más allá de la política norteamericana, y aún sin que a uno le importara en nada la política norteamericana, cosa que sería bien tonta porque la política norteamericana influye en todo el resto del mundo, pero aún cuando uno hiciera abstracción de la política norteamericana, las ideas que representa Donald Trump, el estilo que representa Donald Trump, estas ideas conservadoras de parte de alguien que está convicto por haber coimeado a una estrella porno, son realmente cosas que son muy difíciles de entender. Sin embargo, y aquí me quedo, yo había escuchado a un analista, un par de días antes del debate, un analista norteamericano, que decía algo así como, mira, este debate solo tiene por objetivo el mostrar que el presidente Biden no se va a caer muerto en la próxima discurso a la Unión, que no se va a hacer Pero no, pipí eso en no se cumplió. el próximo discurso a la Unión. Eso no se Y por cumplió. desgracia, eso que era el mínimo. O sea, el tipo Mm. decía, mira, si Biden logra demostrar que no se va a hacer pipí o no se va a caer muerto, ya ganó. Bueno, eso no lo logró. No Entonces, lo cumplió. efectivamente fue un desastre. Vimos a alguien titubeante, a un anciano que no parece estar en condiciones de gobernar un país, probablemente no parece estar en condiciones de gobernar su casa. Entonces, efectivamente, como dice Iván, lo que yo también he alcanzado a leer por encima, digamos, y escuchar en comentarios, es que tal vez por primera vez pueda darse esta situación de que incluso en contra de la voluntad del candidato presidente actual se busque una alternativa. Ahora, el problema es que no hay muchas alternativas, porque la vicepresidenta, que en algún momento se pensaba que estaba ahí como una especie de repuesto, digamos, por si algo como esto ocurría en la segundo periodo, porque ya se sabía que Biden ya estaba viejo la primera vez, imagínate ahora con 81 años, etcétera. Se esperaba que la vicepresidenta pudiera eventualmente tomar ese rol, pero esta vicepresidenta no ha tenido absolutamente Absolutamente ningún nada. rol, no conmueve a nadie. Mira, esto no va a Yo te ocurrir. digo, yo les puedo, yo, pero, o sea, Fran, que me interesa porque yo sé que ayer por el chat hablamos. ¿Tú cómo lo viste? No, nosotros Eso, somos dos viejos del círculo sí, dos rojo. viejos. No, entonces tú eres joven, la muerte tiene una mirada más, más con sentido común que nosotros que estamos tan muy metidos en el día a día. Es que yo creo que fue bastante evidente lo deprimente del panorama en general. Por un lado, todo lo que hemos hablado del presidente Biden y su evidente decadencia física, pero por otro lado tenemos a Donald Trump, que mentiroso, pero ya era una cuestión absurda todo lo que escuchamos y lo decía, lo que sí tenía una narrativa bien clara, ¿no? Más allá de las mentiras, que por supuesto no es Ah, algo entero y que, coherente. no es algo que le importe a sus Mira, votantes. Después le preguntaban a frase, la sorry, te gente. interrumpo. Sí, dime. No, no, solo porque apoya un amigo mío, yo trabajé en política hace 30 años en Estados Unidos en la campaña de Clinton 1, trabajé un tiempo y un amigo mío que sigue metido en política, que es abogado, pero muy metido en el Partido Demócrata, me dice, mira, quedó un Tarnado Perí, mira, porque me preguntaba, etcétera, dice, mira, quedó a la vista un panorama terrible, con un candidato endeble y otro terriblemente mentiroso. Sí, no, sí, ese fue el panorama en general. No, Además patético. que, claro, decía que Nancy Pelosi había sido la responsable del asalto al Capitolio el 6 de enero, por ejemplo, no, una cuestión de barbarie, una tras otra. Entonces tenemos un escenario catastrófico por ambos lados. La gran pregunta ahora, y yo sé que se ha instalado en el debate estadounidense, es qué va a pasar con el Partido Demócrata, si es que se van a atrever a instalar a otro candidato y finalmente, recordemos que se viene la convención en agosto, y finalmente la decisión va a ser cómo No perder, queda nada. perder con Biden o perder llegando divididos a las elecciones en noviembre, porque claramente si es que se levanta otro candidato van a haber divisiones internas importantes. Entonces esa finalmente va a ser la pregunta, ¿cómo van a perder los Mira, demócratas en noviembre? Mira, este es el mecanismo que puede suceder. Lo convencen, que se cree que lo podrían hacer, y como en Estados Unidos
legalmente tú no eres el candidato hasta que en la convención de tu partido los electores de cada estado te proclaman y te votan. Biden puede lo que se llama liberar a sus electores. Entonces, y esos electores se unen y proponen a otro candidato y se vota ahí. Ahora, mi amigo que está metido, me dice, mira, hay dos nombres que suenan fuertes. Uno es reclutar a Mike Bloomberg, que él siempre ha sido un demócrata de centro, pero para ser alcalde de Nueva York, que esa vez se metió como republicano, pero él siempre ha sido acá liberal. Yo trabajé para Bloomberg, fue mi jefe, y no, transparentar la relación, ese es uno. Y la otra que siempre ha sonado por abajo, y no sé cuánto es, me dice, no sé cuánto es... me dice, no sé cuán realista es, pero también otros es reclutar a la mujer de Obama, Michelle Obama. Sí, Michelle Obama, te iba a Pero decir que nunca quería. siempre ha estado ahí en el colectivo como el nombre, ella ha declarado en innumerables oportunidades que no pretende ser candidata. Pero ¿quién te dice que, como en otra hora, la señora Bachelet, cuando no queda otra, hay que poner el pecho nomás? Claro, y Y el otro que ya probablemente, tiró y el otro que tiró su sombrero al ring ya es el gobernador de California, que es Gary Newsom, pero es para mi lectura, esto lo digo opinión, creo que es demasiado progre sí, para ser candidato de pero unidad igual, nacional. pero igual. Y en una situación como la actual norteamericana, y además compitiendo con Donald Trump, no, me parece que no sería el mejor nombre. Ahora, desgraciadamente uno tiende a pensar que cualquier nombre sería mejor que el de John Biden. Más hoy día en que Además que hay gente el que está imaginario buscando colectivo ya lo da por paliza, por alguien muerto. No, además que, bueno, podemos hacer todo el programa sobre esto, que no es la idea, pero mira, Estados Unidos, yo sé que estamos viviendo un mundo multipolar versus el mundo bipolar que crecimos Rodrigo y yo, en que estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Tenemos un mundo multipolar con diferentes focos de poder, pero Estados Unidos, nos guste o no nos guste, sigue siendo un país indispensable y en poder relativo sigue siendo el país más poderoso, tanto económicamente tecnológicamente, armamentistamente, o sea, para solucionar cualquier crisis geopolítico, Estados Unidos sigue siendo un país indispensable y que la mayor democracia del mundo, con todas sus pifias, tenga como opciones para los próximos 4 años un tipo que está gaga y otro que es un mentiroso criminal porque está Y criminal condenado convicto, por perdón, delito, criminal Criminal además. convicto convicto. y con tres cosas, y que no cree en las instituciones. ¿Qué más nos habla? Realmente lo hemos hablado acá, es como ver una película, es como una película que uno dice, bueno, se fueron al chancho ahí en No, Hollywood, porque es un mundo distópico, es como el post, no sé, una mezcla de Mad Max 3 con el Guasón, como de Joker. Y ahora en de julio hecho, se de lee hecho la yo en condena, alguno de además. estos titulares, no me acuerdo ahora de dónde, que hacían un juego de palabras con una película que hemos hablado, que no tiene nada que ver con política, ni siquiera tiene que ver con Estados Unidos, que es la decadencia del Imperio Americano, pero está ese título, digamos, en inglés, mostrando las dos fotos, digamos, y no puede ser más poético, digamos, o sea, la decadencia del Imperio Americano puesta ahí en blanco y negro, sin ningún matiz, digamos, o sea, estamos Pero entre mira, un señor senil y un mentiroso convicto. Mm. claro, pero mira lo que es curioso, y con esto por ahí cerramos y que nos ordene la Fran. Sí, Pero esto es el poder que tiene cuando las instituciones tienen su propia inercia. Si tú lo ves, y el Economist sacó un reportaje, y sorry hablar del Economist, pero bueno, a veces le pone el foco, para muchos es una lata, pero para mí que soy medio nerd, sacó un reportaje muy largo, que también el Financial Times replicó, y, y lo pone como jugando con los juegos de palabras, de que si tú miras Estados Unidos los últimos, desde la crisis del 2008, cómo se ha repuntado, y cómo después de esa crisis se proyectaba que para ahora China lo iba a pasar por PIB per cápita, eh, crecimiento, que Europa, etcétera. Y la verdad que lo que dice, si tú miras las cifras, no, Estados Unidos, pero se despegó de China y de Europa, pero no por un poco, pero dramática. La productividad en Estados Unidos se ha disparado, no, el PIB per cápita se ha disparado, en términos de tecnología, que es en China le está pisando los talones, en temas de inteligencia artificial, es abrumadora
hasta ahora, salvo que China se esté guardando cartas bajo la manga, que es la nueva tecnología. Después, en producción energética, Estados Unidos ahora es el principal, en 9 años pasó a ser un importador de energía, ahora es el principal productor y exporta petróleo y gas, ¿no? Con el tema de shale gas. Sigue teniendo, ¿no? Es la industria financiera más poderosa del mundo. Entonces, a pesar del desastre político que ha sido Estados Unidos en los últimos, ¿no? Desde la irrupción del trumpismo y los extremos, tiene un montón de problemas, absolutamente, no es el paraíso, pero es curioso cómo a veces los sistemas funcionan un poco como en Chile, la parte económica, como que funcionó como por sí sola, a pesar de las embestidas de la política para hacer que la economía se derrumbara por políticas públicas Y eso, populistas y perdón, insanas. y eso tiene mucho que ver también con que la figura del presidente de Estados Unidos, si bien es simbólicamente muy poderosa simbólicamente, es mucho menos poderosa en la práctica que en Chile, por ejemplo. Es decir, la capacidad que tiene un presidente de llevar adelante sus políticas sin tener un amplio acuerdo en el Parlamento es mucho más baja que en Chile. De hecho, si uno mira lo que fue la administración Trump y muchas de sus promesas de campaña más terribles, ninguna en la práctica se llevó a cabo o solo se llevaron a cabo en forma muy parcial, porque como dice Iván, la inercia institucional genera contenciones que en países menos estables, menos institucionales como el nuestro u otros, no se dan. Déjame para hacer contexto también a quienes nos están escuchando y no vieron el debate, más allá de lo que hemos estado conversando que trascendió la mentira y la vejez. Igual esos grandes temas que se abordaron a través de las preguntas de los periodistas son esos grandes temas que era lo más probable que iban a ser los prioritarios, ¿no? Y que son una afectación mundial. Derechos sexuales y reproductivos, hablaron largamente sobre el tema del aborto y qué está pasando en los diferentes estados, y también el tema migratorio. Ese fue el punto central en la narrativa de Donald Trump, y que volvía cada vez que respondía o que le hacían una pregunta diferente, volvía al punto de la migración, y que uno de los principales flancos más débiles de Biden a propósito del descontrol migratorio que se señalaba que existe en Estados Unidos. Así que probablemente eso va a ser parte de lo que vamos a seguir escuchando estos meses de campaña. Y lo otro que decía yo es que, claro, ahora en julio, si no me equivoco, será la condena de Donald Trump, y bueno, se vienen las dos convenciones. Tiene Así tres que, juicios más, y tres además, Sí, juicios no, más, no. que están ahí. Perdón, tiene tres Nada. juicios más que están activos, tiene no sé Y que, cuántos, o sea, por temas el juicio es que ya lo financieros, encontraron culpable. Sí. No, 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 el más grave es el tratar de subvertir la democracia norteamericana sí, porque este es más grave. en Arizona, Atlanta y bueno, está no sé en qué Bueno, nivel está ya en perdido. varios de estos lo condenaron. Lo que pasa es que como él tiene mayoría en la Suprema, después la Suprema ha logrado revertirlo. Pero en ese cargo, el No, no, cargo no de ha llegado, subvertir ojo, no ha llegado a la Suprema, no ha llegado a ninguno de esos casos todavía. La todavía no. Suprema lo Ah, ya. único que está viendo, él pidió que se postergaran ciertos casos, que las apelaciones se lo negó y él apeló a la Suprema, y la Suprema en teoría lo tenía que decidir ahora, Ah, ok. y porque pero no hay ninguna sentencia que la única sentencia firme es esta que también está apelando, que es la de Oye, coimear a Iván, la actriz porno. Sí, sorry. oye, Iván, dado que estamos hablando de juicio, yo quería tomarme la palabra unos minutos porque ha sido público, está en la editorial de nuestro medio, El Mostrador, pero también ha salido en varios otros medios que el empresario Álvaro Sayé demandó al medio, te demandó a ti, Iván, personalmente, demandó a Federico por, en su opinión, haberlo infamado y haber dicho cosas falsas sobre Déjame él. interrumpirte un segundo, déjame interrumpirte Adelante, porque por me favor. interesa. No, no, déjame interrumpirte, importante como el elefante en la pieza. Solo para aclarar, la demanda es contra mí y contra Federico Llanón, director del diario, y para mí como periodista. El medio institucionalmente no está incluido en la demanda, pero es lo mismo porque pero es lo mismo. nosotros somos parte no es lo mismo técnicamente, pero es lo mismo porque Sí, 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 pero es el personal medio en contra de ustedes, efectivamente. por daños, prejuicios y calumnias. La verdad que siempre yo he dicho que creo que mis historias son las historias que publico, las cuales yo me hago cargo, tienen que hablar por sí solas, y pocas veces me gusta andar explicándolas, y cuando me he equivocado y he tenido que aclarar o rectificar lo hecho sin ponerme rojo, es parte de la pega y me hago cargo. Eh,
Y para los que no saben tanto, es una demanda que en principal se enfoca por nuestra cobertura del default de un bono de una deuda de $500 millones, por la cual está siendo investigado por la justicia, la fiscalía acá en Chile, y que fue querellado en su momento. Se querellaron varios de sus acreedores, pero después incluye una serie de reportajes que empezaron hace 10 años, cuando nosotros empezamos a seguir, yo empecé a seguir su comportamiento. El señor Sayet tenía en su momento, fue uno de los hombres más ricos de Chile, estaba en la lista Forbes, una fortuna que superaba los $3.000 millones, era dueño del cuarto banco más grande, Corbanca, SMU, la cadena de supermercados, Vivo Corp, la segunda o tercera aseguradora más grande de Chile, y una serie de otros negocios aguas arriba. Él siempre vivió al límite, apalancado, él siempre nunca quiso admitir que ha tenido problemas de deuda. El tema es que hemos cubierto, no voy a entrar en detalles, a través de los años, no su comportamiento, y la razón que por nosotros siempre nos pareció que era de interés público, y de este interés público es porque lo que se ha venido conversando en Chile en forma desordenada a veces, violenta a otras, es qué tipo de sociedad queremos tener. Yo soy lo que he dicho, el mostrador también se hace parte, que nosotros creemos que para que el modelo tenga legitimidad tiene que ser transparente, abierto, o si no, se debilita y las confianzas se caen. Y estamos viviendo una época en que las confianzas de todas las instituciones, incluyendo la de los medios, y nos tenemos que hacer cargo de eso, están siendo cuestionadas. Es una demanda que nadie quiere tener, pero nosotros nos vamos a defender con vigor, y creemos que al final vamos a salir a defender la libertad de prensa y vamos a salir airosos. Pero no quiero hablar más de eso, las historias están, si las quieren buscar, que hablen por sí solas, pero como yo viene de muy cerca este análisis, Rodrigo es más, no sé lo que quiere decir, si quieren decir algo, pero no quería no No, mencionarlo porque era... yo quiero dar un Sí, brevemente, juicio Rodrigo. jurídico. Yo me leí la demanda, me leí la contestación, y yo además, aunque me he dedicado en mi carrera más bien a los mercados regulados, partí, de hecho mi tesis fue sobre libertad de expresión, es un tema que me apasiona, del que sé bastante. Y quiero decir en primer lugar que la demanda está mal planteada técnicamente, pero además es totalmente incorrecta desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo, y para no tener ningún detalle técnico, yo quiero darles un dato. En este tema de las querellas de las que fue objeto Sayé por el desfonde de este fondo, este señor se querelló en contra de todos sus querellantes, de los 40 querellantes. Se querelló en contra de los abogados, porque su método es amedrentar a todo aquel que hable de él. Por lo tanto, así debe ser leída una demanda o una querella del señor Sayé, como un método de amedrentamiento y un intento para callar la prensa independiente. Eso es lo único que quisiera decir al respecto. Bueno, de todas maneras, para conocer el detalle, se pueden ir a la sección, para quienes nos están escuchando, la sección opinión, despliegan el menú, se van a la sección opinión y ahí pueden encontrar el editorial donde están los detalles que publicamos ayer con los detalles de todo este tema para que puedan hacerle seguimiento también a través de las palabras mismas del medio. Dicho eso, yo mencionaba al principio que teníamos dos otros grandes temas para conversar, tema tarifa eléctrica, tema Marcel CMPC. ¿Con qué quieren continuar, Iván? A ver, vamos a lo más fácil, que es más mediático, y después terminamos con lo de las tarifas, que es quizás lo más importante. Pero, Claro. mira, hablando de los medios, qué importante, y es como las dos caras de la moneda. Un evento que sucedió en el sur de Chile, en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, en que estuvo el presidente de la papelera, Luis Felipe Gazitúa, y en que también estuvo el ministro de Economía, Nicolás Grau, y otros personeros y empresarios, que normalmente nadie le hubiese dado mucha bola, porque los periodistas, No, era pero, menor. porque además, no porque no sea menor, es porque los periodistas no estamos en Los Ángeles. Es verdad. Pero el diario financiero fue. El diario financiero fue, o le pasaron toda la información. Y en ese evento se habló de la inversión, ¿no? Y yo quiero decir que creo que Luis Felipe Gazitúa, que es el presidente de la papelera CMPC, si uno mira, siempre digo que la gente no tiene que hacer una foto, sino una película. Es un tipo que, si uno lee su discurso en los últimos 3 años, él llegó a limpiar toda la crisis de la papelera, no después del tema de la colusión, ha sido bien honesto y ha dicho cosas bastante también autocríticas, pero ha sido un aporte para tratar de solucionar el problema de la Araucanía. No,
Pero bueno, habiendo dicho eso, ustedes se acordarán, algunos de ustedes, que hace 3, 4 meses la papelera anunció una mega inversión en Brasil, $4.500 millones para una planta de celulosa. Entonces le preguntaron por eso, y él dijo algo que aquí yo sí lo voy a defender en el sentido que dijo algo que es verdad y que es lo que se habla. Dijo, mire, ahora no me acuerdo bien la frase, pero está en la nota. Dijo, mire, acá nadie en su sano juicio podría hacer una inversión ahora de $4.000 millones. Te demoras 14 años en que te den todos los papeles. No, hay un montón. O sea, apuntó el tema de la permisología. Fue una cuña bastante dura. Salió de inmediatamente a responderle el ministro Grau. Que el ministro Grau, más allá de las diferentes formas, dice, nosotros estamos apostando a reducirlo al 30%, no hacemos cargo. Ahora, casi todo dijo, oye, no, yo quiero hacer hincapié que esto no es problema de este gobierno, es un problema que hemos venido acumulando, ¿no? Pero ahora le dice, oye, está bien que la inversión es importante, pero los países que progresan de verdad no solo progresan en reducir el papeleo de la burocracia, también progresan en tener mejores pensiones y una vida más digna y una mejor educación para la gente. Y son dos cosas que tienen que ir. También, no me citen exactamente, pero va menos de eso. Pero la cuña fue, nadie en su Y el sano juicio va a titular fue el que invertir fue. 4.000 millones. Y fue el que fue y lo dijo. Y ahora el ministro Marcel, muy molesto en la moneda, le generó mucha molestia, esto lo sé de primera mano, y el ministro Marcel, que se hace el nerd, pero cuando tiene que pegar, pega, le dijo, oiga, usted mejor quédese callado, porque Le usted recordó el presidía la pasado. empresa. Le dijo, usted hasta hace poco estuvo en el caso de colusión más grande de la historia de Chile, así que mejor sea más prudente a la hora de comentar. Y eso hizo estallar de nuevo en redes. A ver, todo esto es una pelea que es mediática, son las dos buenas cuñas, pero que va más en el fondo, yo lo miro como, ahí saltó realmente dónde está la división y por qué es tan difícil lograr acuerdo en estos temas tan importantes como es pensiones y una reforma tributaria, o ahora quizás, aprovechemos, quizás se va a meter la grieta en el tema de las tarifas también, no lo sé, ¿no? Pero Déjenme esa es hacerme cargo de cómo partió Iván planteando este tema, porque yo creo que es súper relevante. Iván partió hablando de cómo actúa o cómo funciona la opinión pública y la prensa. Yo quiero recordarles que el propio ministro Marcel hace poco tiempo, respecto del tema permisología, él dijo, cuando yo revisé este tema, cuando me di cuenta lo que enfrentan las empresas para desarrollar proyectos, lo que sentí fue desesperación. Esa fue una cuña que se citó mucho, una muy buena cuña de parte del ministro Marcel en el sentido de hacerse cargo como gobierno de que el tema de la permisología en Chile realmente está siendo crítico hace mucho tiempo, y esto efectivamente no es cosa de este gobierno. De hecho, yo también lo he citado a Joaquín Belledrino, presidente del Consejo Minero, que en un evento en el que participamos juntos le escuché decir que él no había visto a ningún gobierno en los últimos 20 años hacer más por mejorar los temas de permisología que este gobierno, etcétera. Sin embargo, cuando en un contexto como en el que habla el presidente de la CMPC, en que si uno lee todo el artículo y todo lo que él dijo es mucho más matizado, pero cuando el titular es en Chile no se pueden hacer negocios porque no existen las condiciones, period, y el 99% de quienes se enteran del titular, porque la gran parte del país no se entera ni siquiera de un titular así en el diario financiero, pero aquellos que se enteran del titular, la inmensa mayoría no lee la nota y solo se queda con que el presidente de una de las empresas más grandes de Chile dice que en Chile no se pueden hacer inversiones. Ni siquiera se entera de por qué, cuál es el motivo, si es permisología, lo que obliga al gobierno a responder en términos duros, porque no puede permitir que quede el mensaje de que en Chile no se pueden hacer totalmente. inversiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, porque a veces generan reacciones que no van al fondo. Yo estoy seguro que Mario Marcel, como ya lo ha expresado, es totalmente empático con la necesidad de mejorar el tema de la permisología. Sin embargo, el mismo Mario Marcel se ve en la obligación de sacarle la cresta al señor de la CMPC por la manera como en definitiva fue dada la noticia. Perdón, la noticia fue dada correctamente, ¿eh? El titular Sí. era el que tocaba, si lo que dijo, lo dijo.
Pero cumple su rol de contrastar también información, porque él además, aparte de esta cuña de la colusión, qué sé yo, también habla al principio de que contrasta con los otros inversionistas chilenos y extranjeros que están invirtiendo en Chile, da algunos datos al respecto, bla, bla, bla. Entonces, cumple su rol de informar el panorama completo además, y por otro lado, a ver cómo sigue el proyecto. Entiendo que pasa a sala el proyecto de permisología ahora en julio, si no me equivoco. Entonces, ahí también instalan un punto importante para hacerle seguimiento de esa urgencia. Entiendo que tiene urgencia legislativa para poder ser despachado. Así que bueno. Mira, la verdad que Rodrigo fue, como lo hemos dicho acá, y él ha sido transparente, lideró un gremio no, que así que de las permisologías tiene que saber mucho más que nosotros. A mí yo lo dije el otro día en el programa con Mirna, que hablamos del tema, el péndulo, por exagerar y para hacerlo así, un cuñero, acá era la cueca en pelota, cualquier permiso permitían todo, y cuando nos dimos cuenta, pasamos el péndulo para el otro lado. Y para que sea claro, no hay así igual como siempre digo, no hay un grupo de empresarios que se juntan en el Club de la Unión a planificar cómo cagarse a los pobres y a los trabajadores, tampoco hay un grupo en general de burócratas que se juntaron para hacerle, diciendo, a ver cómo le hacemos más complicado a los empresarios conseguir los permisos medioambientales, etcétera. Se juntó una serie de instituciones que no hablan entre sí, regionales, locales, políticas, instituciones del Congreso, que al final es un enjambre que ha hecho que se demoren los proyectos de inversión grande. Y la verdad que el tema en particular de la planta en Brasil, que lo ha hablado varias veces gente de la papelera, vino el gobernador de uno de los estados aliados con Lula, o sea, y decirle, nosotros te conseguimos todos los permisos, etcétera, los ayudamos. Brasil Vengan a es un gran invertir. mercado, ¿no? Y creo, mira, no quiero decir cosas que después me dicen, oye, no fue. Creo que le dijeron en 2 años podía empezar allá a producir, más o menos, ¿no? O los permisos van a estar listos. Entonces, eso es un desafío. Mira, pasó lo mismo con otra empresa chilena grande, que no puedo revelar, que también quería hacer un proyecto en Chile, hicieron una empresa chilena grande, y al final están evaluando haciéndolo en Michigan o Wisconsin, en Estados Unidos, que también son dos estados demócratas, que les dijeron vengan a hacerlo acá, nosotros lo damos con los permisos, les damos, o sea, es complicado ahora hacer grandes proyectos en Chile, sí. Se pueden hacer, Muy, sí, porque sigue llegando plata, inversión extranjera está a récord los años muy seguidos. complicado. No levemente complicado, no tan complicado como en todas partes, es muy complicado, más que en países con los que competimos, que es parte del problema. Mm. Oye, bueno, pasemos al otro tema que teníamos en pauta, que tiene que ver con todo lo que se está conversando en la mesa técnica para encontrar una salida en cómo conseguir más recursos para ampliar los subsidios y así amortiguar un poco el impacto del alza de las tarifas eléctricas que empieza a implementarse ahora en julio. ¿Cómo han visto 5 de julio. claro, y O sea, cómo, el 1 de julio sí, empieza a aplicarse el nuevo tarifario, sí, digamos, en un par de y días, las personas lo van a ver en la cuenta el próximo mes, digamos, sí. porque obviamente esto empieza a aplicar a los consumos que comienzan al inicio de julio, digamos. Sí, déjame hacer un Mira, comentario brevemente político, pero a mí me ha dado, viendo el debate, me ha dado, antes de pasarle la palabra para que expliquen un poco las modalidades técnicas que se están evaluando, pero a mí me da un poco de vergüenza ajena lo que he escuchado esta semana por parte de los parlamentarios, aquellos que atribuyen responsabilidad de que el gobierno no les informó correctamente sobre el impacto de todo falso esto. completo. Eh, No, no, sí, vergonzoso. Yo Bueno, estaba solamente en todos los diarios. quería Al dejar el menos punto. 3 consultoras hicieron los cálculos y los publicaron en los Vergonzoso. diarios. O sea, Sí. la verdad es que esto de no entendí, no me explicaron, No me es una informaron. cantinela demasiado vieja. O sea, ¿qué es lo que hacen cuando votan un proyecto? No se leen los informes, no sé. Como por último, si es que no estoy enterado, voy a preguntar. Por algo les pagan lo que les pagan para estar legislando ahí. Hubo no una, hubo decenas de Sí, reuniones técnicas con los asesores de esos parlamentarios, informativa. Sí. en los cuales revisaron cada punto y cada coma de la norma que aprobaron. Se contrató por parte del gobierno a 2 consultoras que eran a su vez asesores de los propios parlamentarios de derecha e izquierda para que dieran confianza en los cálculos de los números. O sea, la verdad es que, mira, esa parte no resiste análisis. Acá simplemente
hay parlamentarios que cuando llega el momento de asumir las consecuencias de las decisiones que se han tomado y cuando se dan cuenta que esa decisión resultó ser más impopular Sí. de lo que ellos hubieran imaginado, entonces simplemente miran al techo y dicen, yo no entendí, no me explicaron, yo no tomé esa decisión. Sí. No, mira, antes de entrar, porque Rodrigo sabe, como saben, es de la industria, le entiende mucho más que yo, y hay técnicos. Acá, a diferencia, bueno, 100% de acuerdo con lo que dice Fran, a diferencia de otras políticas públicas que efectivamente son muy técnicas y no reciben cobertura mediática, pero después tienen impacto en los bolsillos de la gente, de las empresas, esto, yo te lo digo, a fines del año pasado, bueno, ya hubo una ley, ¿No? pero ya a fines, Ya pero fue un tema meses, que fue muy mediático. meses. La CNE, o sea, un montón de entidades técnicas sacaban informes, era titular de los diarios, oye, si no se hace Yo di no nada, sé se cuántas van a aumentar entrevistas 300 explicándolo, personas. yo personalmente di no sé cuántas entrevistas Entonces, explicando los números. en el Senado fue unánime, Sí. y disculpe, una perra ladrando nuevamente, en la Cámara de Diputados fue por una mayoría abrumadora, y en el Casi Senado unánime fue también. unánime. Y Sí. una de las principales críticas de esto que la presidenta de la actual Cámara de Diputados, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, ni siquiera votó, o sea, votó en contra. O sea, no, la verdad que uno se da cuenta del populismo y de la falta de responsabilidad de que no se hacen cargo los políticos. Ahora, estamos donde estamos. Se le convirtió en un problema político a este gobierno, eh, y solo quiero decir de que hacerse cargo que para los que no siguen en detalle este tipo de temas, esto se hizo, lo dijimos la semana pasada, durante el estallido social y después de la pandemia, el presidente Piñera, con apoyo transversal, decidió suspender o congelar las tarifas eléctricas, algo que se hizo para los que dicen hoy en Chile, se hizo en casi toda la Unión Europea, Así es. ¿no? Y No en fue varios algo casos único en para Chile. ayudar, no. Y después cada país ha tenido el mismo tipo de problema que estamos viendo nosotros, cómo volver a sincerar las tarifas. Nadie quiere hacer, una vez que te dan un descuento, tú no querés volver a pagarlo entero, po. Y se Así acumuló es. una deuda con las generadoras de 6 mil Más de millones de dólares. Hoy 6.500. día sí, se Más de cree que con los 6.500. intereses va a subir a los 7.000. Yo suelo decir solo una de las cosas que publiqué, y que por ahí Rodrigo tiene más información porque está más metido. El gobierno, el ministro Marcelo había dicho no hay plata para ofrecer más subsidio. El subsidio actual le llega al 40%. El ministro de Energía, Diego Pardo, quería llegar a 60%. Y lo que está evaluando el gobierno, y a diferencia de algunos medios que hoy día publican que hay como una división entre Hacienda y Energía, yo tengo entendido que eso no es así, por ahí matices, pero que lo que se evalúa es tratar de negociar para no pelearse con las generadoras, las grandes que han ganado plata bastante en el 2023 y 2024 y van a ganar el 2025, es una sobretasa, una tasa, lo que se llama en Europa, que lo llamaron el windfall tax, que es un impuesto especial a las grandes energéticas que han ganado mucho plata durante la pandemia. Les cobraron un impuesto, en algunos Así es. países, un impuesto especial para financiar que el subsidio le llegue al 60%. Y serían como Así es. 120 millones de dólares en total. Ujú. Tal cual, tal cual, Rodrigo. tal cual. A ver, hoy día porque le hemos dado tantas vueltas, yo solo que yo ya no represento a nadie, ya me invitan solo como ex algo o como consultor o como académico. Yo nomás he dado como 15 entrevistas en 3 días. Imagínense cómo ha estado de moda el tema. Pero, de nuevo, para no dar la lata, lo que dijo tanto el presidente de la República como el ministro Pardo, y más indirectamente, pero también el ministro Marcel, es: uno, se va a aumentar, o más bien, se va a hacer todo lo posible para aumentar el subsidio. Dos, no se van a recongelar las tarifas, y yo creo que eso es súper Sí, importante po. valorarlo. Deuda que no se paga Acá no sale hemos más visto más caro, de una decía. oportunidad, y esto es parte del motivo por el que nos llamamos Corea del Centro en este programa. En este gobierno, el gobierno más de izquierda en la historia moderna de Chile después de Allende, y que algunos piensan que al menos en su origen y con su programa original, más de izquierda que el de Allende en el origen, en este gobierno, en lugar de estar discutiendo una medida populista que sería volver a congelar las tarifas con todos los costos que eso tendría sociales de largo plazo, pero con todos los beneficios que podría tener de carácter electoral de corto plazo, este gobierno ni por un instante se ha planteado la alternativa de recongelar las tarifas.
ha dicho con toda claridad el propio presidente de la República, ha dicho que las tarifas deben ser sinceradas y que los precios deben ser los que corresponden, y que lo que se está discutiendo es cuál va a ser el tamaño de la cantidad de recursos para aumentar el subsidio. Yo creo que eso habla muy bien de Chile, más allá de la historia que puede haber alrededor o más allá de lo que vaya a ocurrir en definitiva. Sí, Yo te hago una pregunta a ti, Rodrigo. Ah, sorry, habla tú, dale. No, dale más. Yo iba a hacer una reflexión más general, No, pero la hago al final. no, le quería hacer una pregunta a Rodrigo que es de futurología un poco, porque lo hemos hablado muchas veces. Chile lidera el mundo en generación renovable. En algunos meses entre solar, eólica e híbrida tenemos el 60% de la matriz, pero tenemos el desafío de la transmisión y de la última milla, la distribución, que no se han hecho las inversiones, que bueno, la cosa es que se vota. ¿Cuándo? Porque algunas empresas ya con los contratos que empezaron, que se firmaron hace un par de años de licitaciones, le empiezan a bajar los precios y se empieza a reflejar el boom de las renovables, pero en la casa de uno todavía no. ¿Cuándo uno Hacer. puede? Porque en un momento la gente dice, "Oye, yo sigo leyendo el boom del renovable, pero yo sigo pagando una cuenta de luz cara y este invierno es caro". Déjeme ¿Cuándo decirlo, esa gente va a verlo, ese ya, beneficio? déjeme decir lo siguiente para que se entienda. Hoy día, en el mix de contratos que estamos pagando, solo el 26% es renovable, porque todavía están vigentes contratos antiguos y no terminan de entrar en vigencia los contratos nuevos renovables. Entonces, la realidad es que solo el 26% de los contratos vigentes son renovables. El promedio de esos contratos renovables vigentes es $50. El promedio de los contratos antiguos, fósiles, por así decirlo, es $108. Por lo tanto, si no tuviéramos esa parte renovable, las tarifas serían mucho más altas de lo que son hoy día. Primera parte. Ya. Ahora bien, ¿cuándo realmente vamos a ver una baja? Depende cómo nos hagamos la pregunta. Si consideramos el pago de la deuda, entonces no vamos a ver el verdadero efecto de la rebaja sino hasta el año 2030 y tantos, porque es cuando hayamos terminado de pagar los 6.500 millones de dólares que debemos. Si eliminamos ese factor, el factor deuda, a partir del año 2026, si no tuviéramos que pagar la deuda, las tarifas bajarían en forma muy significativa, salvo que volviéramos a tener un shock absurdo como hemos tenido una tormenta perfecta estos años, que es un dólar subiendo un 30%, un CPI norteamericano que superó en forma histórica niveles, una guerra con Ucrania que llevó el costo de los combustibles fósiles al infinito, en fin. Si no se dieran estos elementos una vez más, que es muy raro que se llegaran a volver a producir en un mismo periodo de tiempo, hacia el año 2026, finales del año 2026, debería comenzar a disminuir el precio de la energía en Chile. Pero ¿en cuánto va a tener dimensiones en la cabeza? ¿Una rebaja significativa en qué marco? No, esto es bien, esto va en una línea que es bastante suave. No vamos a ver una baja del 30% en un mes. Vamos a ir Ah, viendo ya. bajas del 2, del 3, del 5 cada semestre. Pero para la empresa entiendo que sí. Yo hablé Es que con el jefe de negocios las Villarino, empresas para pueden Villarino me optar. dijo que, Claro, es que espérate, Villarino me dijo, claro, que... sorry, dale. sí, voy a explicar lo de las empresas. La gran diferencia entre los clientes residenciales, tú, yo, nosotros, las pequeñas empresas, las pequeñas pymes que son chicas, es que todos nosotros estamos cautivos como clientes regulados. No tenemos la opción de negociar directamente con un proveedor y tenemos que comprarle a nuestra empresa distribuidora. Y nuestra empresa distribuidora, por ley, no porque ella tenga ninguna ventaja ni interés en esto, solo puede comprar en licitaciones públicas reguladas a muy largo plazo. Por lo tanto, hoy día estamos viviendo el pasado. Hoy día estamos viviendo de los contratos que firmamos hace 10, 11, 12, 13, 14 años, cuando el costo de la energía era distinto. En cambio, un cliente libre, es decir, aquel que puede negociar directamente con una empresa, lo que hace es simplemente ir a hablar con una empresa X o Y, estas mismas que hoy día tienen un promedio de $50 por mega dentro del mix y consiguen un contrato a $50 que le entra al tiro. No tienen que hacerse cargo de este promedio de contratos antiguos que son muy caros. Mm. Y eso es lo que hace que, tal como Amén. dice Joaquín, hoy día el mundo minero, si bien enfrenta costos importantes, no es
por el costo de la energía propiamente tal, y esto ya nos metemos en otro tema más complejo todavía, el mundo minero y en general el mundo de los clientes libres, es decir, de las grandes empresas que compran directamente a los generadores, están enfrentando sobrecostos de la energía producto del aumento de lo que se denomina los costos sistémicos, que son básicamente todos los costos que no son precios. Y entre ellos, y esto yo lo he venido denunciando hace rato, entre ellos, el más importante hoy día es el famoso subsidio a los pequeños medios de generación distribuida. Solo para darles un número. Hoy día Se estamos acabó intentando... eso, me dijeron, ¿no? ¿Cómo? Se acabó ese subsidio, ¿no? Perdón, se acabó, Que pero con un este transitorio de año. 15 años. Ah, no cachaba lo de la No, se acabó, transición. eso es Oye, lo que sí, cuentan sí, no ellos. entremos. El transitorio de 15 años, pero voy a dar solo un número para que nos demos cuenta del tamaño del subsidio. Estamos pirquineando 100 millones de dólares al año y el subsidio que le damos a estos pequeños medios de generación es de como 500 millones de dólares al año. Solo ese número. Fin. Dios, Tema Dios. complejo, tema Franco, complejo. ¿qué queremos cerrar? No sé, nos quedan 5 minutos, hagamos, o sea, proyecciones y recomendaciones de serie, eso siempre es bueno para cerrar el Se viernes viene bien. Yo Se creo viene que la habría tercera que temporada repetirse de el The Bear, ¿eh? debate. Si alguien quiere ver una película de terror, por ejemplo, este fin de semana, podría rever el debate en YouTube. El debate Puede norteamericano. ser, ¿eh? Oye, no, se viene en la agenda, está el IMASEC de junio, o de mayo, perdón. De mayo, junio ya me perdí. De mayo. Siempre De mayo. estamos siempre un mes repasado, claro. Sí, El 1 de julio será el lunes tempranito. ¿Qué más? ¿Vi algo interesante esta semana? No vi nada interesante esta semana. Sé que se viene la tercera temporada de The Bear, que es una de mis Ah, series sí, favoritas. mía Eh, también. eh, Mía también. buenísimo. creo que arranca esta semana. No sé en qué plataforma, pero leí que arranca esta semana la tercera temporada. Eh, y nada, pues no sé. Normalmente nos falta tiempo. Yo, Fran, ordénanos. sí, No, dale, yo solo una recomendación de serie que no es nueva, es antigua, es francesa. Cuando yo me quedé huérfano de serie, cuando terminé la última temporada que está disponible de Yellowstone, la quinta, con mi señora nos quedamos huérfanos de serie y mi señora bueno, había visto la recomendación de una serie francesa que se llama 10%, que es la historia de, A ver. de agentes de actores, actrices, directores en Francia, y que tiene como característica que en cada capítulo hay un actor famoso francés real que hace de sí mismo. Oye, es para morirse de la risa, véanla. 10% está en Ah, Netflix. mi hermana gringa, que de repente se menciona en este programa, me la recomendó el año pasado y nunca la pesqué. Me habló, me dijo Muy que era buena, buenísima. muy buena, Yo tengo muy una, buena. yo tengo una recomendación más ñoña y me puse a ver la serie que está en Netflix ahora de Hitler y los nazis, así se llama. Y hacen todo un La he recorrido. recomendado mucho. Sí, hacen todo un recorrido, hacen una recreación y un recorrido histórico respecto al origen del movimiento nacional socialista y todo lo que pasó después con la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece interesante hacer esa revisión histórica porque a modo de advertencia, si uno mira con detalle el cómo se gestó el populismo del nacionalsocialismo en ese momento en Alemania, bueno, tiene muchos paralelos con cómo se gestan los populismos hoy día en diferentes partes del mundo. Entonces, por eso me parece interesante recomendarla para quienes les gusta también esos temas más históricos, porque saltan a la vista un montón de cosas sobre las cuales hay que estar alerta hoy día. En cómo se manejan los medios de Totalmente. comunicación, en tema de los discursos políticos, hay un montón de paralelos interesantes, así que por eso ahí dejo la recomendación si tienen tiempo el fin de semana, aparte que Buenísimo. se pasa muy rápido, son como 8 capítulos. Es una miniserie. No, pero además que uno, pero tenéis toda la razón, pero toda la razón. Mira, la gente dice, oye, las ciencias sociales son un arte, una ciencia. Mira, muchos pensadores y pensadoras, cuando terminó y empezamos a salir, emerger de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, y empezaron no, la clase media tradicional de Europa, o Europa Occidental y Estados Unidos, apareció el fenómeno Brexit, Trump, empezaron a hacer los paralelos y decir, esto es lo mismo que pasó después de la crisis del 29, Mm. ¿no? Que aparecieron los populismos y terminamos con Hitler, que aparecieron los populismos en toda Europa, el fascismo en Italia, bueno, el franquismo y otros movimientos. Incluso en Estados Unidos, la gente, porque no tenía por qué saberlo, pero en Estados Unidos hasta que llegó Roosevelt a la Casa Blanca y le costó, yo me digo la historia, tuvo que él seducir al Congreso y al pueblo, pero también en Estados Unidos había todo un nativismo, había un, no sé, trampismo de esa época,
Y fue a raíz de la crisis económica más mal manejada, y lo estamos viviendo. Hoy, habiendo de crisis económica y populismo, es un tema que lo quería mencionar y que con eso podemos cerrar. No es menor que lo del presidente Boric. El presidente Boric tiene un piso que no cae del 30% y ahora tiene una popularidad del 36-38%, que es la más alta después de 2 años y medio de cualquier presidente en los últimos, de Bachelet 2 y Piñera 2, con una economía ordenada. Y quién sabe, o sea, obviamente que todo indica que a la moneda va a llegar alguien de derecha, pero vamos a ver qué pasa en estas municipales. Yo no soy analista, sigo a Pepe Aus. Más bien, parte del problema es la falta de liderazgo. No sé cuánto popularidad puede prestar él, pero, sí, ¿cuánto se endosa? Ojo, el gobierno tiene, él yo creo que es él, más que el gobierno. Yo creo que él tiene un apoyo, un piso. Y no sé cómo se va a traducir, porque yo, como digo, no soy ni siquiera, no entiendo bien exactamente los mecanismos de las elecciones municipales nuevas. Sé que no votó nadie en las primarias de las municipales y hemos dado como menos de 1 millón de personas, creo, algo así, fue terrible. Pero, no sé, Rodrigo, ¿tú cómo miráis esto? Mira, Fran? A ver, dale, Fran, si nos quedan 2 minutos, así que ya casi para la despedida. Dale, Rodrigo, cierra tú y ahí cierro yo con la última palabra. A ver, yo te diría que efectivamente este es mi punto. El gobierno va bien, increíblemente. Va bien en los grandes números, va bien en el relato, etcétera. Probablemente el gran problema, en mi opinión, tiene mucho que ver con la falta de un liderazgo que pueda capitalizar aquello. Y en cambio, yo creo que el liderazgo simbólico de Belín Matei está muy, muy fuerte. Sin embargo, recordemos que para las elecciones anteriores, no 2 años, 1 año antes de las primarias de la elección anterior, hubiéramos pensado que los candidatos eran otros completamente distintos. A nadie se le hubiera ocurrido lo que ocurrió. Por lo tanto, 2 años todavía es muchísimo tiempo y creo que esto es una noticia absolutamente en desarrollo. Sí, estamos en una carrera presidencial bien adelantada y los análisis hoy día son incapaces de predecir eso que señalaba Iván en relación a qué tanto el presidente va a poder endosar su popularidad al despliegue en las campañas municipales de ahora, donde por lo general se evalúan otros criterios más allá de la propia figura presidencial que lidera al oficialismo hoy día. Así que es un escenario abierto. Yo, para cerrar solamente, que aquí un auditor nos estaba diciendo que salió el reporte de desempleo del INE como otro tema interesante. Y acá en el diario financiero dice que tasa de desocupación nacional baja al 8,3% en el trimestre marzo-mayo. Así que probablemente va a ser uno de los temas que vamos a estar conversando durante la próxima semana, informándose también a través del newsletter del Mostrador Semanal de Iván Weissman. Y con eso me despido porque ya son las 10:02. Un gustazo como siempre, Rodrigo Castillo. Iván, nos vemos la próxima semana. Rodrigo, gracias por el apoyo. Fran, un placer. Y Corea del Centro arranca a full próxima semana. Sí, estén atentos porque venimos con nueva estética, nueva música. Vamos a entrar nuevo formato, así que nuevo formato, no se lo pueden perder. En julio. Echa la invitación entonces para que nos conectemos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.